Bueno, damos bienvenida a todos allá desde sus casas. Y bueno, gracias a Dios por cada uno de ustedes en este lugar, por cada familia aquí que nos reunimos con un propósito especial y es honrar al gran Rey. Ese es el motivo de nuestra reunión y que nos convoca. El principal motivo es Él, es Jesucristo, es el Señor. Bueno, continuamos con otra serie que hemos hablado, la oración ahora y el predicador. La oración y el predicador. Nosotros no podemos ser una iglesia de Dios si no oramos. Esa es la clave. Decimos que tenemos un Padre, pero si no sabemos quiénes somos nosotros como hijos y no conocemos al Padre, ¿cómo vamos a venir a Él? Entonces, esa es la importancia de que cada uno de nosotros seamos ese vaso en las manos de Dios que es lleno. Por eso nuestra oración es un avivamiento personal. Estamos orando mucho por eso, que ese avivamiento personal fluya dentro de cada uno de nosotros, el fuego del Espíritu. Porque para eso, entonces, si fortalecemos la oración, entonces vamos desarrollando nuestro compromiso. Y el compromiso es ser predicadores. Todos somos predicadores. Predicadores de la palabra, predicadores del reino, por donde quiera que vayamos. Es más, nosotros predicamos aunque estemos callados. Predicamos aunque no digamos nada al vecino. Porque siempre estamos predicando, siempre somos predicadores. Pero y el propósito fundamental de todo ello, primero una comunidad de oración, segundo una comunidad de predicadores para ser discípulos de Jesucristo, para ser una comunidad de discípulos de Cristo. Ese es el propósito de Iglesia Fiel, ese propósito de la visión que Dios nos ha dado. Fundamentamos en la oración, obviamente relación con el Padre, relación con el Espíritu Santo, fortaleciendo la palabra en nosotros. Entonces ahí sí vamos a predicar y entonces al predicar, por naturaleza, somos discípulos de Cristo y hacemos discípulos de Cristo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar precisamente la vida de oración. La vida de oración, porque la serie es oración y la predicación, pero voy a hablar mucho sobre la vida, la oración. Hoy voy a enfocarme mucho sobre la vida de la oración. La vida de oración. La pregunta es, ¿tu vida sí es una vida de oración? Pregunto, ¿no? Así humildemente, nomás, humildemente, que se me ocurrió ahorita. ¿Tu vida sí es una vida de oración? ¿Tu comunión con Dios cómo es? Así como cuando el celular, todos miramos el celular y uno ve que a veces la gente abre los ojos. ¿Y qué le pasó? Me quedan 5 minutos, 5 punticos de recarga. Se está descargando el celular, entonces soy un escándalo. ¿Y a dónde hay? ¿Dónde hay para enchufar? Bueno, o peor, la desesperación. No traje el cargador. Bueno, ahora miremos nuestra carga espiritual. Nosotros tenemos cuánta carga durante el día. Nos recargamos cada día en la oración con el Señor, pero a veces nos contentamos con el 10% de oración y ya. Y como que si eso resistiera todo el día de oración. Otros recargan el 50% de su tiempo, de su relación con Dios. Otros, gracias a Dios, del 100%. Pero eso es la vida de oración. ¿Cuánto porcentaje nos llenamos nosotros en el día a día? Es más, no solamente porque es que la oración la enmarcamos en un lugar que es importante, nos enmarcamos en un tiempo nomás y ya oré. No, nosotros debemos tener una vida de oración. Vas en el transporte público, vas en tu carro, vas en la bicicleta, vas en donde vayas, vas en el trabajo, estás en la oficina, estás aquí, estás allá en la empresa, en el trabajo, en la casa. Como en mi vida de oración en todo constante. Bueno, entonces, me acuerdo, una de las catedrales, uno ve muchas cosas en el Google y en el computador y bueno, en el celular, ve muchas cosas. Y bueno, una de las cosas que mostraban ahí, una de las catedrales del norte de Europa, que había digamos, una de esas iglesias grandes, esas catedrales tienen
vidrios y todos tienen, había una triada muy importante que representaba la vida de oración. Era tres paneles. Y esos paneles estaban mostrando, digamos, el lugar, mostrando el templo antiguo que tenían el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, la afuera. Entonces, los tres lugares. El primer lugar era la parte de afuera que mostraba ahí, pero ahí estaba hablando la oración, la oración. Entonces, en ese primer, en el primer, la primera que dije, a panel, en el primer panel, había una precepto ahí que nos recordaba orar sin cesar. ¿Por qué? Porque ahí estaba representando en ese espacio, en ese templo, se abrió una plaza de mercado, estaba la parte externa de la inmensa plaza, estaba llena de multitudes de hombres ansiosos, gesticulando, negociando, todos concentrados en sus ganancias. Pero había uno que mostraban al Señor con sus espinas, ahí estaba Dios con sus espinas y la corona y callados, silencioso. Entonces tenía un lazo para sacar a toda esa gente, a sacar a esa gente. Pero él caminaba como silencioso entre tanto gentío y todo mundo y había en él como un temor santo en su corazón, aún, digamos, todos codiciando cosas, pero él avanzaba en medio de toda esa multitud. Estaba mostrando como que alguien diferente a toda la multitud, alguien que tenía paz, que tenía tranquilidad, que estaba en una paz interior. Esa era la primera imagen. La segunda imagen en ese recinto del templo nos implicaba o nos mostraba la adoración común de la iglesia y ya era la parte más, digamos, el lugar santo, la segunda parte del templo antiguo. Y ahí mostraba el otro recinto del templo. ¿Y ahí qué había? Eso nos mostraba la adoración. La primera, orar sin cesar porque estaba en medio del tugurio y todo eso. El segundo nos mostraba la adoración como de la iglesia, la oración común. Y entonces ahí la figura era ministros de mantos blancos que se apresuran de aquí para allá. Llevaban, era como los sacerdotes de Antiguo Testamento, llevaban lámparas, agua para lavar la sangre del altar, la cargaban. Y bueno, todos con una intención de adorar al Señor. Sus puestos, estaba cada uno en sus puestos en esa gloria invisible y estaban cumpliendo una obligación, como un servicio al santo llamado. Cada uno se enfocaba a lo suyo y era como una forma de ir a adorar al Señor. Eso implicaba ahí la adoración común, pero el tercero ya hablaba más adentro, estaba hablando de un lugar más privado, como decía el Antiguo Testamento, el lugar santísimo o el atrio interior. Y entonces ahí estaba solamente una persona, un adorador solitario. Ahí estaba ahí, como antiguamente era el sumo sacerdote que podía entrar, nadie más podía entrar. Entonces ahí mostraba una sola persona, ahí después del velo, y que humildemente estaba en la presencia de Dios. Y ahí se veía inclinado y se veía como rayos y la gloria de Dios, la Shekinah esplendoroso. Ahí decía vida secreta de oración. Y eso representaba eso, la vida secreta de oración, de la que el Señor nos habló allá en Mateo 6:6. ¿Se acuerda de Mateo 6:6? Que leímos al principio inclusive. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, nuestro Señor también nos llevó a esa realidad, a entrar en el secreto con Dios. Es más, Jesús rompió el velo. ¿Se acuerda que Jesús rompió el velo? Ya tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Directo. Y eso es lo que está diciendo, la vida secreta de oración. Ahora todos podemos tener acceso. Ya no una sola persona, como mostraba la imagen, o como nos muestra el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote. Ahora todos llegamos a la presencia de Dios. Entonces, la escritura nos habla mucho sobre la importancia de la oración. Nos, digamos así, nos muestra la obligación externa de orar, pero es algo que no se impone. No estamos obligados a orar.
pastor, ¿qué está diciendo? Pero a mí me enseñaron que hay que orar. Es más, la Biblia por ahí me acuerdo que dice que orar sin cesar. Pero tú no estás obligado a orar. Si estuvieses obligado a orar, entonces estaríamos diciendo de que es un, una situación de religiosidad. Porque la primera esencia como hijo de Dios es comunión, comunicación. Es algo natural que fluye. Bueno, usted que vamos a hablar de eso. Por eso es que la oración no se impone. Es un instinto divinamente implantado en el ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, implantó eso de él en él. Pero como ese hermano dividió, se separó, desobedeció, etcétera, pero quedó, haga de cuenta, como yo siempre lo pongo de comparación, como esos, cuando las fichas se van añadiendo, ¿cómo se llama? Rompecabezas. Nosotros somos rompecabezas, pero nos falta una piecita. Cuando el hombre pecó, arrancó esa piecita que fue impuesta por Dios. Y por eso el hombre trata de buscar a Dios a su manera. Y esa piecita se logró otra vez recuperar cuando Jesucristo murió en la cruz. Y nos salvó y nos hizo otra vez reconciliar con Dios, nos dio el Espíritu Santo, ahora sí tenemos comunión con Dios y ahora sí podemos, ese instinto de oración ya se completó. Entonces, ahora sí tenemos una relación cercana con Dios. Aleluya. Por eso nuestra naturaleza clama, buscando a Dios, a ese Dios viviente. Aleluya. Ese instinto fue apagado cuando el hombre pecó por el pecado. Pero ahora cuando nacemos de nuevo se despierta otra vez. El pecado apagó ese instinto de esa comunión con Dios y separó, como dice Isaías 59:2, el hombre anda separado de Dios por vuestros pecados. Pero ahora ese poder espiritual toca nuestra conciencia y debido a nacer de nuevo nos lleva a esa realidad con Dios. Eso es como, por ejemplo, tú estás en tu casa con las personas que viven contigo, ¿será que pasan días sin hablar? Bueno, a no ser que estén bravos. Pero pasan semanas sin hablar. Siempre por naturaleza hay un diálogo, ¿cierto? Un diálogo. Así ya para preguntar, oiga, ¿dónde dejó allá el reloj? Pero con Dios es algo natural. Es una comunicación natural por ese instinto divinamente impuesto en mí de acercarme a Dios, hablar con Él y disfrutar a Dios. Es una conciencia que fue ocasionada por la redención. Eso es un principio de la nueva vida, es un principio dado por Dios. Mire, algunos hombres de la historia, voy a nombrar algunos, Crisóstomo acerca de la oración dijo, el hombre justo no deja de orar hasta que deja de ser justo. Tremenda palabra. Agustín, famoso Agustín de Hipona, que llaman San Agustín, él dijo, el que poco ama, poco ora. Y el que ama mucho, mucho ora. Todo tiene que ver con la oración, porque es parte de la vida, es la esencia del cristiano. Por eso no es impuesto, por eso no es algo obligado, es natural. Una persona que nace de nuevo, su naturaleza lo lleva a su relación con el Padre. Entonces, Richard Hooker dijo, la oración es lo primero con que empieza la vida recta y lo último con que termina. Qué tremendo. Otro de los personajes, no nombrándonos aquí, pero Peter Conve dijo, el que tiene un corazón puro nunca dejará de orar. Y el que está dispuesto a ser constante en la oración sabrá lo que es tener un corazón puro. O sea, nuestra pureza nace de la comunión con Dios, intimidad con Dios. Hay personas que tratan de ser como, digamos, santos o íntegros, pero a su manera, ¿no? Es natural, todo fluye en la presencia de Dios. Bunyan, que es un gran también famoso, él dijo, si usted no es una persona que ora, no es cristiano. Qué tremendo. Claro, porque es la esencia. Richard Baxter, otro de los teólogos, dijo, la oración es el aliento de la nueva criatura.
George Herbert dijo, la oración, la sangre del alma. Wow. Bueno, vamos entonces ahora sí a entrar en otro tema de oración. La vida de oración, en otro tema, vamos a ver 4 punticos rápidamente, 4 aspectos, perdón, sobre la importancia de la oración o de la vida de oración. La oración, primero, la oración es trabajo arduo. O sea, no es fácil fortalecernos en oración, seamos realistas, porque influye mucho de nosotros mismos. ¿Qué es lo que controla nuestra vida? ¿La carne o el espíritu? Ahí está la lucha. De ahí depende todo. La carne, hacemos más caso a mi carne que, ay no, hoy no es el momento de orar. ¿Cómo se le ocurre? Si ahorita está el partido, si ya se va a acabar desafío, tengo que mirar a ver qué queda. Y la carne no le gusta orar. Entonces, mis amados, bueno, a veces pongo un ejemplo como raro, ¿cierto? Bueno, entonces, no obstante, la oración es un trabajo arduo. Y por más instintiva que sea nuestra dependencia de Dios, no hay deber que las escrituras recalquen más que el deber de tener comunión continua con Él. Es lo que más recalca la palabra. La razón principal de esta insistencia de tener una relación continua es porque es difícil. Por eso insiste tanto que debemos orar. Porque no es fácil. Por nuestra naturaleza y porque implica, y la naturaleza de la oración misma es una empresa laboriosa. Y en nuestro esfuerzo por mantener ese espíritu de oración, somos llamados a luchar contra principados y las potestades de las tinieblas. Lo hemos escuchado allá en Efesios 6, 10 al 12. Al primero que el día es tan poderoso para hablar de las huestes espirituales. El primero que dice, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos? Si no es una relación con Él, si no es una vida plena, una vida cercana. ¿Quién es el comandante en jefe? El Señor Jesucristo, el comandante en jefe. Él es el cabeza de principados y potestades, dice por allá Colosenses 2:10. Si es la cabeza, si es el que manda. Entonces, por eso fortalezcámonos en Él. Fortalecer al Señor, como dice ahí, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí viene aún así lo que dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis apagar. Perdón, por lo demás, hermanos, así dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis apagar y estar firmes contra las esencias del diablo, dice. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí empieza a hablar algo. La oración es ardua, es una batalla. O no nos pasa a nosotros. ¿Cuántos de ustedes nos ha pasado? Oye, tengo unas ganas de orar, pues. Se empieza, se arrodilla, aparejo todo, está usted ante el trono, cuando de pronto pum, la mente empieza a volar. Empieza por allá, que por el chocolate, que los frijoles, que bueno, bueno, ay, ¿verdad que yo no hice esto? ¿Verdad que tengo que llamar? ¿Verdad que tengo que escribirle a fulano? Esa es la batalla, comienza ahí, en la mente, la distracción, etcétera. O si no, si no se ha metido todavía la oración, alguien lo llama, alguien no, que vamos allí, que vamos acá, puro enredo. Entonces, mis amados, porque no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, allá lo habla todo el proceso, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera. Qué tremendo. Es por eso que dice alguien, orar bien es trabajo intenso. Orar bien es un trabajo intenso. Entonces, mis amados, en un sentido, debemos entender que hay una batalla espiritual. Nuestras manos muchas veces se cansan. Nosotros a veces nos cansamos, pero digámoslo así, confundimos nuestro cansancio físico con el cansancio espiritual. Cuando debemos estar fortalecidos espiritualmente, nuestro cansancio físico prima. Y entonces por eso nos impide orar. Es que estoy cansado y si voy a dejar que el Señor... ¿Cómo está mi vida con Dios? Si yo sé que es una cita con Él, entonces
Por eso es que por allá en Hebreos el Señor nos advierte allá. ¿Qué es lo que dice? El siguiente versículo que dice aquí dice en Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas. Esa es la exhortación del Señor. Y las rodillas paralizadas. Muchas veces pasamos algunos días paralizados sin habernos arrollado o sin haber orado con Dios o tener una relación con Dios. Por eso el peso sobre el corazón adolorido llena nuestro rostro de angustia. La oración es el alma terrenal elevándose al cielo. La entrada del Espíritu purificado cuando nosotros estamos con la sangre del Cordero al lugar santísimo. Cuando venimos a su presencia es porque el velo ya ha sido rasgado en la cruz y tenemos acceso a la presencia de Dios. Ya no hay cortinas que impidan que podamos venir al Padre. Ya no hay impedimento que podamos ver la gloria de Dios, experimentar su gloria. Por eso el llamado en Hebreos 4:12. El llamado en Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Hebreos 4:12, bueno, sí, aquí se me está. Ahora sí. Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Por qué tenemos que acercarnos confiadamente? Eso es fe. Yo me acerco a Dios confiadamente porque sé, si yo estoy en pecado, vengo a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque sé que su sangre me limpia de todo pecado y voy a confesar mi maldad al Señor. Entonces puedo venir confiadamente. Pero si yo tengo relación con Él y Él sabe que yo estoy abierto a sus ojos y Él sabe que yo no he hecho nada malo, vengo confiadamente también. Sabiendo que Él me escucha. Es que muchos dicen, no, es que confiadamente es porque uno no ha hecho pecado. No, antes más, cuando hemos cometido errores, vengamos confiadamente a Él. En todas las áreas, vengamos confiadamente a Él. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y gracia en el oportuno socorro. La oración, le voy a dar muchas definiciones de oración hoy. Ya di una ahorita. La visión es la visión de las cosas no vistas. Es otra de las definiciones que estamos diciendo. Ya dijimos que es el alma terrenal elevándose al cielo. La oración es la visión de las cosas no vistas. El reconocimiento de la mente, del espíritu, el esfuerzo por formar palabras que el hombre no puede pronunciar. Y venimos al Señor con esa actitud de decir, bueno, ahora qué le digo a mi Señor, porque la verdadera oración no es repetir palabras. El Señor mismo nos dijo. La verdadera oración no es decir algo bonito a Dios. No, de ahí no nace la verdadera oración. La verdadera oración es abrir mi corazón a Él. Es esa amistad, esa relación de tú a tú con Dios. Por eso, al principio, los creyentes, al principio, bueno, uno les explica, la oración es hablar con Dios. Ese es, digamos, el primer paso, el primer puente. Pero seguimos avanzando a mi relación con Dios. Para mí ya no es hablar con Dios. Pasa a otro plano. La oración es comunicación con Dios, donde Él me escucha y yo hablo y Él me escucha y Él me habla a través de palabras y yo le escucho. Es una comunicación, pero después se transforma. La oración es un deseo de estar con Él. ¿Sí? ¿Cómo va transformando la oración? Pero muchos llevan 10, 15 años solamente en ese nivel, hablar con Dios. Uno puede hablar con cualquier persona o no. En una fila, en el Transmilenio, oiga, está como lloviendo. Oiga, sí, no. Habla con la persona. Pero cuando yo voy conociendo a Dios, voy a ampliar mi comunicación con Él y mi sentimiento con Él y hacia Él. Bueno, entonces, por eso es la visión de las cosas no vistas. Dice este Bunyan, que es un teólogo y que muchos escritos muy tremendos, dice, el hombre que realmente ora, dice, ya no podrá después de eso expresar con su boca o su pluma las indescriptibles anhelos, sensaciones, el amor y esperanza dirigidos a Dios en esa oración. O sea, cuando uno va conociendo a Dios, ya no va, cuando una verdadera oración ya no es solamente palabras, sino algo más profundo. Es más que los anhelos, más que las sensaciones, más que el amor. ¡Wow! Y más que la esperanza dirigidas a Dios.
Es una expresión interior hacia Él. Los santos de la iglesia, por ejemplo, los primeros cristianos allá, ellos vivían una vida de oración. El secreto de los apóstoles y de todo, bueno, iba a decir de todo el combo, de todos los 120 que había allá, y después todos los discípulos que predicaron en toda Asia, el secreto de la iglesia primitiva era, mantenían una vida de oración, de intercesión. Ellos golpeaban todos los ataques que venían del imperio, muerte. Imagínense que había sentencia de muerte para todos. Sin embargo, se levantaban en oración y aunque las puertas del infierno tocaban y ellos se levantaban frente al Señor y tomaban el reino del cielo con violencia, como dice por la otra palabra. Pero Hechos 4, 23 y 31, digamos de estos dos versículos. Hechos 4, 23 dice: y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. ¿Qué hicieron? Oraron. Y el versículo 31, después de toda esa oración que hicieron, que ya lo vemos ahí en Hechos 4, dice: cuando hubieron orado, algo pasa. Queremos que pase algo en Iglesia Fiel, entonces levantemos en oración. Ya no es momento de señalar, ni de juzgar, porque, mire, hermanos, a Iglesia Fiel lo han querido derribar y destruir con comentarios, con cosas desde afuera. Y hermanos, necesitamos mantenernos en pie de lucha. ¿Sabe cómo vencemos? La oración. Porque empezamos a lamentarnos, ay, mire esta situación, y mire que es que la iglesia, mis amados, ahí nos quedamos. Tú no miras las circunstancias, mira al Señor de la iglesia y Él es el que está haciendo la obra. Y nos unimos en oración. Si usted ve a la hermanita que está luchando, ya mire, esta hermanita que está luchando casi no, oremos por ella, levantémonos en oración y levantemos a la hermanita en oración. A las familias en oración. Eso es una iglesia de oración. Si escuchamos que tal persona está pasando por una situación, pues vamos a unirnos para levantar a esa familia, a esa persona. Esa es la realidad de la iglesia. Y así no tenemos tiempo de empezar es que mire, falta de fe. Por eso es que le pasa lo que le pasa. ¿Cuántos comentarios escuchamos por fuera de eso? Así no es. Es que tú eres una persona, un instrumento de Dios para ponerse en la brecha y levantarse, como se preparó aquí la iglesia. Y dice que hubieron orado y el lugar en el que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a hablar con de nuevo la palabra de Dios. ¡Qué privilegio! Ellos comprobaban que aunque pasaban por desiertos, cuando estaban en el calabozo, y aunque estaban en la higuera, en los estadios, en todos los lugares, la verdad de las palabras del Señor siempre prevalecieron a ellos. Pedid y se os dará. ¿Sabe qué fue lo que impactó al Imperio Romano? Porque bueno, estaban frente a los leones, mordiéndolos, gritaban al Señor: Señor, tú estás con nosotros. Nuestra victoria eres tú. Estaban quemándose por el fuego, ardiendo, pero ellos cantaban al Señor con todo el corazón. Y los generales del ejército dijeron: ellos son más valientes que nosotros. Yo quiero eso, quiero ese poder. Y muchos se convirtieron al Señor. Por eso fue que hubo esa situación que del imperio tuvo que ceder al cristianismo. Bueno, después se convirtió en otra cosa. Entonces, mis amados, es necesario entender que tenemos un altar, que tenemos que encender ese altar. Y solamente se enciende cuando yo estoy ante ese altar. Porque el fuego de Dios que viene sobre mí va a prender. Aleluya. Podríamos entonces, mis amados, hablar de muchos de todos los ejemplos de la Biblia, de los que oran y oraban y por qué oraban. Ustedes ven todo, Hechos y todo lo del Nuevo Testamento, la dependencia de Dios. Además, desde el Antiguo Testamento, que ahorita vamos a hablar un poquitico de Nehemías. Pero bueno, mira lo que hace el salmista. Hagamos un pasaje por el Salmos.
La importancia de la oración que prevalece. Solamente para resaltar algunas palabras. Todos los salmos, si usted ve, todos los salmos hablan de dos palabras, misericordia y fidelidad. Y usted ve todos los salmos, muchas de esas dos palabras, y habla de guardar su palabra, obedecer. Pero cuando clamé en mi angustia, Él me respondió, decía un salmo. Y bueno, solamente me voy a someter a lo que tengo aquí. Salmo 119, hago un paseíto nomás, pero solamente quiero resaltar la palabra. Salmo 119, 36 dice, avívame en tu camino. Esto es el Salmo 119 y mucho. El mismo capítulo, el versículo 40 dice, vivifícame en tu justicia. Vivifícame en tu justicia. El mismo Salmo 119, 88 dice, vivifícame conforme a tu juicio. Versículo 149, también ahí mismo, dice, favoréceme, oh Señor, por amor de tu nombre. Esta es una relación muy cercana con Dios. El Salmo 109 dice, favoréceme, oh Señor, por amor a tu nombre. Salmo 109, 21. Ahí está, favoréceme, oh Señor, por amor a tu nombre. El Salmo 119, 25, vivifícame según tu palabra. Solamente me sometí a ese salmo porque hay muchos, todos los salmos, tiene que haber mucho de la obra del Señor y cómo esa relación con Dios. Mire lo que dice Isaías 64, que es el profeta mesiánico, dice, él se quejaba de algo, porque Israel ya estaba en un juicio, ya había separado a Dios, habían abandonado su vida personal y su vida de oración. ¿Qué dice el profeta? Dice Isaías 64, 7, nadie hay que invoque tu nombre, que despierte para apoyarse en ti. Que no seamos nosotros ahí metidos. Ahí estaban quejándose del pueblo de Israel que había abandonado a Dios. Y llegó a esta situación. Ni siquiera el rey, ni siquiera el profeta, ni siquiera los sacerdotes, ni siquiera los que estaban llamados, se habían desviado, dado la espalda al Señor. Y dice, nadie hay que invoque tu nombre, que despierte para apoyarse en ti. Pues mis amados, es hora de que nos despertemos para apoyarnos en el Señor. Esto es lo que genera nuestra fe, genera nuestra fortaleza. Por eso es tan difícil. Y sabemos que no es fácil trabajar, luchar, agonizar en oración. No es fácil dar nuestro ser en oración. Entonces, mis amados, ¿por qué? Porque hay muchas distracciones espirituales. Hay distracciones, hay pereza, hay pensamientos volátiles, hay acusaciones, hay sentimientos de culpa, hay pecado oculto, hay tantas cosas en nuestro interior que nos impide fortalecernos en esa realidad de oración. Por eso es que Pablo nos asegura que debemos mantener nuestra energía de oración fuerte. Porque dice que nuestra lucha es contra gobernadores, Efesios 6:12, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es Satanás el que viene directamente sobre ti, o si no te hubiera acabado. Son huestes espirituales de maldad. Es un demonito que ya conoce tu debilidad, ya conoce que te distraes fácil, ya conoce cómo hacerte caer para que no ores. Entonces, y tú te dejas. Es hora de que te levantes y que te afirmes y que sepas que el Señor te ha llevado para una vida de oración. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 22, aquí vemos el rey de Siria ordenando a sus capitanes que no lucharan contra pequeños ni grandes, sino contra el rey de Israel. Mire que este enemigo de Israel dio una claridad. Dijo, mas el rey de Siria, dice ahí, había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grandes ni con chicos, sino contra solo el rey de Israel. ¿Sabe qué sucede este ejemplo? Que hay el príncipe de las tinieblas, el príncipe de las potestades del aire, que acabamos de leer, principados y gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Se le ha sido dado una orden. Que se concentre todas las fuerzas y todo su ataque contra ese espíritu de oración.
que está fluyendo en tu vida, que no te deje orar, que te impida consagrarse al Señor. Así como pasó con este rey de Siria, fue contra el rey, así el enemigo quiere ir contra ti, directamente con nombre propio, y trabaja las 24 horas. A veces percibimos un impulso satánico dirigido directamente contra la vida de oración de nuestro ser. A veces nos sentimos secos, a veces nos sentimos del desierto, a veces como que si el rostro de Dios se oscureciera y no lo viéramos. Señor, ¿yo por qué estoy así? Mis amados, porque estamos siendo atacados. Entonces es hora de despertar y es hora de descubrir que el Señor está llamando a estar firmes y sostenernos en Él. Qué tremendo. Es importante obedecer al Señor. El enemigo quiere que nos desordenemos. El enemigo quiere que nosotros nos inquietemos y que nos desesperemos. ¿Qué es lo primero que hace el enemigo cuando tú tienes una situación difícil? ¿O qué es lo que primero que tú sientes? Desespero, ansiedad, temor. Entonces, el secreto es que tú ya lo tienes. La victoria está dada para ti. Ve al trono y busca al Señor. Por eso necesitamos ser diligentes y resueltos, estar alerta, estar en guardia, porque nuestra vida depende de estar vigilantes, de tener, digamos, ser, ser creativos y no dejarnos derrotar. Dice Marcos 13:37, y a los que vosotros digo, dijo Jesús, a todos los dice el Señor, dijo el Señor, velad. Ese es un llamado del Señor. Marcos 13:37, velad. Velad significa estar, estar atento. Esto es velar. Bueno, el segundo aspecto, porque me quedé el primero, el segundo aspecto de la oración, debemos mantenernos en guardia. Encajó Marcos 3:37, el llamado a velar. Claro que sí, hay ocasiones cuando aún los soldados de Cristo descuidan lo que se les ha confiado y ya no velan, o no están pendientes, o no están expectantes y descuidan el don de la oración. Mis amados, si usted ha sentido que ha perdido esa fuerza interior para orar, ese poder en la intercesión, o esa falta de gozo en la comunión con Dios, se ha sentido que hay dureza e impenitencia para confesar al Señor, para consagrarse al Señor, porque es que la gente malinterpreta que consagrarse a Dios, entonces es como vivir una vida, como hay todo, como, ¿cómo se llama? Muy religiosa. Gloria a Dios, hermano, qué bendición. ¿Y qué le pasa? No, es que estoy consagrado. Y la Biblia para todo la hoja del brazo como un perfume. No, así no es. Consagrarse a Dios es vivir una vida con la frente en alto, en victoria. Igual hay que tomar decisiones, activamos los sentidos espirituales y vamos al trono. Señor, ¿qué debo hacer aquí? Porque yo tengo una vida de comunión con Dios. Qué tremendo. Un empresario de Estados Unidos, una de las cadenas más grandes de Estados Unidos, él confesaba algo en una conferencia. Es que a mí me dicen, bueno, los asesores, no, vamos a invertir allá. Mira, este es el momento. Y él decía, un momento, voy a preguntarle al jefe. Y todos se quedaban mirando dónde estaba el jefe. Y se encerraba. Venga en una hora, venga en tal tiempo. Otra vez nos reunimos. Y él se metía, Señor, ¿debo invertir? No debo invertir. Mira, eso te cae una precaución. Y él le confesaba que él, hasta que no sintiera la guía del Señor y la paz de Dios, no tomaba decisiones. Y había momentos que los asesores decían, no, es que es el momento. Y él sentía y salía a la oración, no. Y él cuando decía, no, no podemos, pero ¿cómo así? Pero es que la oportunidad. No. Ya mi jefe me dijo que no. Puede haber una oportunidad más grande que tengamos. Y al tiempo, los asesores descubrían, ay, ¿qué tal si hubiéramos invertido en eso?
Es el secreto, mis amados. Es en todo lugar, en todo sentido, de haber una relación con el Señor. Debemos mantenernos en guardia, porque si no, pasa que llevamos una vida religiosa, una vida, digamos, ¿cómo se llama? Cuando hay una vida rutinaria. No, la vida de Cristo es una vida especial, día a día, todo el tiempo. Por eso dice allá, hay una advertencia, Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor por el Señor, ese amor por su obra, ese amor por las cosas de Él, los estamos dejando. La iglesia actualmente, en el 2026, está tibia. Mucha nominación, pero nada, esa pasión por servir a Dios, por amor a Él. ¿Sabe de dónde viene eso? Del secreto, de la falta de comunicación, comunión con Dios, de pasión con el Señor, porque hemos dejado el primer amor. Ese amor por estar con Él, ese amor por experimentarlo a Él. Eso no es algo de punto 1, punto 2, no, es algo tan personal. Mire, dice aquí en Apocalipsis 2:4. Perdón, dijimos el siguiente versículo, porque el único remedio para esta falta de ganas es que debemos volver a encender nuestro amor. Dice Apocalipsis 2:5, el mismo Señor nos advierte y nos recuerda y nos dice, nos da el camino. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Se acuerda cuando uno convierte al Señor? Uno quiere todo para el Señor y uno predica y va y ve y todo por Cristo. Y quiere estar ahí y quiere servir y quiere hacer muchas cosas para el Señor. Pero dice aquí, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Cuál es la caída? Que ya no tiene ganas, ya no tiene ánimo, ya no ve como que algo bueno para el Señor. ¿De dónde has caído? Dice el Señor. Recuérdalo bien. Dice, entonces mis amados, arrepiéntete. Es el llamado hoy a arrepentirnos porque hemos abandonado al Señor en otro tiempo de oración con Él, en otro espacio y en la comunión y en la comunicación constante en Él. Pidamos ese don del Espíritu Santo para sacudir nuestro corazón perezoso. Pidamos esa nueva indicación del amor de Dios. El Espíritu Santo nos ayudará a superar nuestras debilidades. Dice por ahí Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos ayuda, tranquilos, no estamos solos. Es lo más grandioso. No estamos solos. Dios está conmigo y la misma compasión del Hijo se derrama sobre nosotros. Él nos arropa con fervor. Nos agita ese amor hacia el Señor hasta transformarnos. Como dice Lucas 18:1, el hombre dice, orar siempre y no desmayar. Aunque desmayamos espiritualmente, la oración sigue ahí. El llamado sigue ahí vigente, como esa sombra. No desmayemos, mis amados. El terreno en que la oración de fe echa raíz es una vida de comunicación, de comunión con Dios constante. Una vida en que nuestras ventanas del alma se abren, ya no cerramos, nuestro corazón se abre siempre y están abiertas al verdadero reposo que es Cristo. Ayer decía y confesaba también de que a veces yo decía, pero ¿cómo es posible que Moisés dure tanto tiempo hablando con Dios? ¿Qué hablarían? Que Jesús pasaba noches enteras hablando con el Señor. Pero cuando hacemos eso, hay momentos que uno anda hasta en silencio con Dios, pero disfruta su presencia porque está con Dios. Y cuando usted empieza a sentir cosas y empieza a hablarle y decirle, ahí comienza a sentir una experiencia especial con Dios. Ese es el poder de la oración, porque no lo conocemos, el poder de la oración, hasta que nuestro corazón esté firmemente cerca de Dios. Que nuestros pensamientos se vuelvan a Él.
Es como un instinto, por instinto divino estamos concentrados en Él y estamos dependiendo de Él. Y por eso, cuando dependemos de Él, ¿sabe qué sucede? Hay libertad de las preocupaciones. No hay preocupación. Las tenemos claro. ¿Quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no se preocupa por algo? Pero por eso entregamos esas preocupaciones al Señor. Y como Él está sobre estos, mi pensamiento está en Él, entonces mi preocupación la llevo a Él. Aleluya. El tercer aspecto de la oración es continua. Es continua. Porque la visión de Dios, cuando yo lo veo a Él, hace que la vida sea una oración continua. Y toda circunstancia y toda situación se resuelve a solas. Y se ven en relación con las cosas que no se ven. Las circunstancias se resuelven a solas, porque allá es cuando yo empiezo a ver lo que no se ve. Es en el trono, en el secreto, donde yo empiezo a ver lo que no se ve. O sea, la oración es la suma de todo servicio que le rendimos a Dios, otra definición. De modo que el cumplimiento del deber es un sentido, es cuando servimos a Dios de una forma especial. Dice en el Salmo 109:4, porque tiene esa relación con Dios, porque ese servicio divino que hacemos al Señor, de estar en comunión con Dios, dice ahí, Salmo 104, mas yo oraba. Aunque pase lo que pase, yo oraba. Qué tremendo ese ejemplo que nos da el Señor. Y Filipenses 4:6 dijo el apóstol, en toda oración y ruego con acción de gracias, en toda oración. Aleluya. Entonces, mis amados, solamente por un ejemplo aquí rápido. Aleluya. El Antiguo Testamento también habla de algún aspecto fundamental, la vida saturada de oración, como un caminar con Dios. En todo el Antiguo Testamento vemos a la gente caminando con Dios. No dice caminó con seguridad. ¿Se acuerda que caminó Dios, no con Dios? También habla de Abraham, que tuvo una relación perfecta con Dios. Elías, aunque era un hombre sujeto a pasiones, Dios lo respaldó con una oración eficaz por su fidelidad. Por su fidelidad. Abraham, por su fe, por su caminar con Dios. Los hijos de Leví vivieron una vida de paz y equidad. Entonces, mis amados, todos esos hombres tenían una situación. Eran llamados a morar con Dios. Como cuando Josué, él no salía del tabernáculo. Los demás salían, pero José se sostenía ahí. Aleluya. Entonces, la oración también es como una ascender del alma a la presencia de Dios. Ojo con eso. Ascendemos el alma a la presencia de Dios, contemplándolo cara a cara, como lo hizo, por ejemplo, Jacob. Dice allá en Génesis 32:30, vi a Dios cara a cara. O Moisés en Éxodo 33:11. Dice también, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Ahora la pregunta es, en esos momentos de oración tuyos, ¿tú sí hablas cara a cara con Dios? ¿O tú ves allá como una forma de expresión y de palabras y solamente allá Él y allá aquí yo? No, Él no es así. Es una comunicación de tú a tú con el Señor. Aleluya. Por eso hay muchos pasajes en la vida de comunión del Antiguo Testamento en las cuales ellos mantienen una relación de morada con Dios. Mire lo que dijo un erudito acerca de una definición de esperar en Dios, o sea, de orar. Dice, esperar no es meramente permanecer impasible, es esperar con paciencia, porque a veces uno se impacienta, ay, llevo 15 minutos aquí callado y Dios no me ha dicho nada, no siento nada. Esperar es esperar con paciencia, también con sumisión. Es anhelar, pero no impacientemente. Es querer, pero no preocuparse por la demora. Es estar a la expectativa, pero sin inquietarse. Es sentir que no llega, que si no llega, cederemos.
y aún así negarnos a dejar que la mente piense en ceder al pensamiento de que Él no vendrá. O sea, es una resistencia a evitar ese pensamiento negativo. Es que Dios no me contesta. Si tú piensas así, que Dios no te contesta, no conoces a Dios. Y por el cuarto lugar y último, orar en toda ocasión. Es cultivar el hábito de orar. O sea, necesitamos en toda ocasión asegurar su expresión en todas las ocasiones, todo momento. Por ejemplo, en tiempos de necesidad, para empezar, casi todos oran, ¿o no? En tiempos de necesidad, todos oran. Moisés estaba en pie allá en las riberas del Mar Rojo. Viene el pánico de todo el pueblo de Israel y también afectó a Moisés. Y quiero que tú, en Éxodo 14:15, ¿qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Dijo el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Hemos estado los dos, tú ya me conoces, tú ya sabes. Actúa, ve, anda, actúa en fe. Dios está contigo, yo estoy contigo, yo te lo he dicho. Yo no te he dicho que estoy contigo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que está contigo? Entonces, ¿por qué nos detenemos? ¿Y ahora qué hago? Mira lo que dice Nehemías. Se encontró en la presencia del rey de Artajerjes y dice ahí en Nehemías 2:2, solamente por referencia, él se dio cuenta del dolor interior porque Nehemías estaba sirviendo y por eso declaraba, era sentencia de muerte si alguien llegaba, porque era el vino que alegraba. Y si alguien llegaba todo triste, hacía poner triste al rey y entonces lo sentenciaban. Y Nehemías ni se dio cuenta, estaba preocupado por todo ahí, con la carita de yo no fui, todo triste. Y el rey, ¿qué le dice? ¿Por qué estás triste? Tu rostro. Pues no estás enfermo. Bueno, entonces dice que se asustó, etcétera. Él le dijo, no, esto no es quebranto de corazón. Pero esta pregunta le dio oportunidad a respuesta de 3 meses después de la oración. Porque Nehemías empezó a orar. El secreto de la oración. ¿Y qué dice Nehemías 2:4? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías 2:4. Inmediatamente puso a orar y ya vemos toda la respuesta de Nehemías, lo que Dios hizo. Entonces, mis amados, aquel que vive su vida en comunión con Dios buscará encontrar constantemente oportunidades para acercarse rápidamente y recurrentemente al trono de la gracia. Siempre, cada paso, cada decisión. Los apóstoles someten todo su deber a la cruz, al nombre de Jesús, etcétera. Como ya vimos en Hechos 1:14, ahí también lo dice, todos perseveraban en oración. Ese es el secreto. Entonces, repito, el que vive en espíritu de oración pasará mucho tiempo en comunión a solas e intimidad con Dios. Se conoce. Y Dios me enseñó algo, y lo he dicho también. Lo que yo pueda mostrar públicamente es porque lo he logrado en el secreto con Dios. He aprendido eso y en esas estoy. Mostrar a Dios, mostrar el poder de Dios, mostrar la gloria de Dios, porque he estado en el secreto. No puedo mostrar otra cosa si no estoy en el secreto. Lo demás sería mi vanagloria. Aleluya. Entonces, mis amados, el Señor nos recuerda el grave peligro y nos informa que la verdadera defensa contra la falta de sinceridad al acercarnos a Dios está en hacer el ejercicio dirigente de la oración privada. No dice allá Mateo 6:6 que ya leímos, mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta. Y por allá Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Es hora entonces, hermanos, que nos levantemos en esa posición. ¿Cuántos son guerreros de oración? Ahí comienza tu victoria. Ahí comienza todo, toda tu victoria sobre cualquier situación hacia afuera. Oremos. Señor, damos gracias por este tiempo que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a tener esa vida de oración. Una vida como lo hicieron tus santos, tus hombres en el Antiguo Testamento.
a pesar de tantas dificultades, se sostuvieron en ti, como lo hizo Jesús, que nos enseñó a orar, y como lo hicieron los apóstoles y cada uno de tus siervos en el Nuevo Testamento. Y como lo han hecho miles a través de la historia, han conquistado reinos, han cambiado culturas, porque han entendido el secreto de la oración. Ayúdanos a vivir esa realidad contigo, porque es algo innato. Señor, es algo ahí que ya está implícito en nosotros, la búsqueda de ti. Ayúdanos a desarrollarla cada día. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, para todos, tengan una semana victoriosa. La gloria es para el Señor.